Pues hermanos, un libro que se llama Lamentaciones, ¿de qué va a tratar? Es prácticamente una elegía, casi un canto fúnebre por lo que ocurrió a Judá por haber insistido en sus pecados, lo voy a decir así, en su cabezonería, después de haber estado el Señor avisando durante muchísimo tiempo, desde temprano, insistiendo y siendo paciente el Señor hasta el último momento. Incluso ya sitiados, incluso rodeados, y el Señor siguió dando oportunidad. El Señor fue bueno, pero lo digo por los demás, no por mí. Cuando uno se pone obstinado, ¿habéis visto? Seguro que os ha pasado alguna vez, cuando estás tratando de razonar con alguien y no hay manera. Parece que tuviera estas ojeras que se le ponen a los caballos y solamente ven lo que ellos tienen delante y ya no hay otra perspectiva. Eso le pasó al pueblo de Judá. El capítulo 1 nos habla de algunas de las consecuencias serias y graves que tiene el pecado obstinado y mantenido en el tiempo. No salen de la manga, sino que mucho tiempo atrás, tanto en Levítico 26 como en Deuteronomio 28, Dios ya lo había avisado. Dios no se olvida de lo que dice. Dios no se olvida de sus palabras. Dios no se olvida. Y aquí describen algunas. Yo voy a mencionar algunas. No quiere decir que cada vez que uno se vea en una situación de esta que describa, es necesariamente por pecado. Pero el pecado sostenido, el pecado grave, sí puede traer estas consecuencias, o algunas de ellas. Versículo 2. Llorar amargamente en la noche. Qué dura es la almohada. Qué dura es la almohada cuando uno recibe las consecuencias de sus propios pecados. Esa sensación de vacío, de amargura, cuando todo viene a la mente, cuando todo se mezcla, cuando uno no ve salida, cuando uno se arrepiente de cosas que no debía hacer, cuando todo está mezclado, la almohada es dura. Cuando uno no tiene consuelo de las personas en las que confió, también se menciona esto. Las personas con las que uno se asoció y ahora cuando se está en dificultad ya no están. Los que te acompañaban, los que parecían amigos y ahora de repente no están. Servidumbre, falta de descanso, de reposo interno. Cuando se tiene esa sensación de desequilibrio dentro de uno mismo y nada te está agradando, y aunque alguien te hable, vayas donde vayas, tienes necesidad de huir a algún sitio, quieres hacer algo, pero hagas lo que hagas, tienes ese desasosiego interno, falta de reposo. Cuando nadie puede ayudarte, cuando tienes circunstancias en las que incluso quien te quisiera ayudar ya no puede. Cuando quienes no son tus mejores amigos casi se burlan de ti cuando te vienen las malas. Cuando te quedas expuesto a los demás. Te quedas avergonzado ante los demás. Y porque ya sabéis que no tenemos mucho tiempo, pero se pudiera hablar y poner circunstancias bastante claras de todo esto. ¿Qué pasa cuando una persona suelta muchas mentirijillas y hay un momento en que se le pilla y se queda expuesto? ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Inmundicia a tu alrededor. Cuando una persona está en determinados pecados e insiste durante mucho tiempo, hay veces que casi todo lo que le rodea es bastante detestable.
Yo he tenido la oportunidad, hermanos, en cuestiones pastorales, de atender a personas que habían caído en pecado y su propia casa era un estercolero. Se quedan tan dejados que pierden su propia higiene corporal, le huele mal hasta el pelo, su casa huele mal, hay un desorden. Es desagradable estar allí. Inmundicia alrededor. Yo he tenido esa experiencia tratando de atender a algunas personas. Otras veces, tener que enfocar casi toda tu vida a la supervivencia o a lo económico. Cuando una persona todo su tiempo lo dedica a lo económico, incluso aunque tenga mucho, eso es una maldición. Aunque a lo mejor diría, yo quisiera, si a ti te dijera, mira, te va a tocar 100 millones de euros en una lotería, te dice, oye, qué bien. Pues a lo mejor sería una maldición. El primer problema es, ¿ahora qué haces con todo eso? Ya te va a ocupar la mente, el corazón, el tiempo. No es una bendición tener uno que dedicarse casi exclusivamente a la economía, ya sea por tener mucho o por tener que subsistir. Ataduras. Tener ataduras de las cuales no te puedes librar. Cosas que quisieras desprenderte de ellas y ya no puedes. Enfermedades que a veces pueden venir por pecados. Sabes que es a causa de esos pecados y ahora como rebobinamos la película de la vida, ya no puedes. Una de las consecuencias más fuertes, porque recordad que esto se le está diciendo a pueblo de Dios. Estas cosas fuertes, estas consecuencias son dichas y le sucedieron a pueblos de Dios. A personas que estaban en pacto con Dios, pero que no escuchaban. A veces nos dicen, no, pero ya tengo a Cristo. Y si tú has aceptado al Señor Jesucristo, pero andas según tu propia luz y no según la luz de la Escritura, no puedes tener amargura, no puedes tener problemas económicos, no puedes sentirte en soledad. Ninguna de estas cosas que estamos diciendo te pueden ocurrir porque un día aceptaste a Cristo. Quiero recordarte que aceptar a Cristo no es cosa de un día. Aceptar a Cristo es seguirle como Señor de tu vida cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero ¿qué pasa si no hago eso? ¿No pueden ocurrir estas cosas porque ya soy cristiano? Y aquí hay una que yo quiero subrayar hoy. Se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Este en el versículo 16. El Señor Jesús habló del Consolador, Juan 14, 16, que para sus hijos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero que yo tenga el Espíritu Santo en mi vida, ¿quiere decir que no lo puedo contristar? Yo no puedo entristecer al Espíritu que el Señor me dio. ¿Y qué pasa cuando entristezco al Espíritu que el Señor puso en mí? ¿Eso no tiene consecuencias en mi alma si lo tengo entristecido? Mis hijos son destruidos. ¿El pecado no puede hacer que nuestros hijos reciban las consecuencias? Pudiera contar muchísimos ejemplos de hijos viviendo miserablemente la mayor parte de sus vidas por haberse criado en un hogar de alcoholismo, por ejemplo. He conocido hijos en ataduras mentales con temas de sexualidad muy serias y no sabían, sin saber, que por ahí venían los pecados de alguno de sus padres. Hermanos, y pudiera llenárseme la mano de ejemplos que pudiéramos poner. Los hijos pueden recibir las consecuencias de los pecados de los padres. Engaños. Ser engañados por los demás. Y la lista es grande, hermanos. Si se analiza el capítulo 1 tranquilamente, aparecen muchas posibles consecuencias. Y quiero subrayar, no quiere decir que cada vez que alguien se encuentre en alguna de estas situaciones es necesariamente por un pecado. Pero el pecado obstinado
avisado por Dios, mantenido en el tiempo, cuando se llegan a ciertos límites, estas cosas ocurren. O algunas de ellas sí o sí. Porque nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. No podemos trapichear con Dios. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Son leyes. En el capítulo 2, ahora tenemos una perspectiva de parte de Dios de lo que ha sucedido. Y hay algo que me gustaría subrayar hoy, hermanos. Una de las palabras que más se repite en el capítulo 2 es destruyó y destruyó el Señor. Destruyó el Señor y no perdonó, versículo 2. Versículo 6, destruyó el lugar donde se congregaban. Versículo 8, determinó destruir. Y algunos ejemplos más. La palabra que más se repite en el capítulo 2 es destruyó. ¿Y quién destruyó? El Señor. Ahora, ¿qué cosas destruyó el Señor? Las tiendas de Jacob, familias. Reino, destruyó la autoridad que ellos tenían. Versículo 4, destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión. Esto es una expresión que tiene que ver con el pacto de desposorio con el Señor. Versículo 6, destruyó el lugar donde se congregaban. Me llama mucho la atención que en este capítulo vemos que Dios destruye cosas que Él edificó. Cosas que eran santas, cosas que eran sagradas, cosas que eran de su propiedad exclusiva. ¿Y qué es lo importante, hermanos? Nosotros pensamos que cuando estamos en relación con el Señor, eso pudiera ser un cheque en blanco para que hagamos lo que hagamos, las cosas se mantengan igual. Y eso es un error. Eso es un error. En Apocalipsis hay una iglesia, la primera, Éfeso, que el Señor le avisa, si no te arrepientes, quitaré de ti tu candelero. Vas a dejar de alumbrar. Y sí es iglesia. Y sí son hijos de Dios. Pero Dios dice, ya está, ya no van a alumbrar más. Porque no se arrepintieron. Y que yo sepa, hasta el día de hoy no hay iglesia en Éfeso. En la ciudad de Éfeso, que todavía existe. Hermanos, Dios permitió que se destruyera el templo que Él mandó edificar. Dios permitió que fueran tomados los utensilios santos que Él mandó. Si Dios nos da algo que Él valora, no podemos ensuciarlo, mancharlo o profanarlo, porque si no, Dios mismo lo puede destruir. No pensemos que porque estemos en una iglesia y lo llamemos iglesia y nos congreguemos, Dios no puede decir se acabó el candelero. Dios no se casa con nadie, y lo digo en el sentido de que hagamos lo que hagamos, Dios no va a estar atado a eso. Porque Dios va a defender su gloria, su soberanía y su santidad por encima de cualquier otra cosa. Dios no va a decir, si Efraín está profanando mi nombre, me da igual porque es Efraín. Dios no va a hacer eso. Si me da oportunidades y yo mancho la gloria o la reputación del Señor, habrá un día que el Señor dirá, Efraín, vamos a ponernos a cuenta. Y Dios permite a veces que las cosas que Él mismo ha mandado, cuando las estropeamos, Él dice, pues hasta aquí. Qué orgullosos estaban los judíos del templo. Aquí está el templo, una obra magnífica, maravillosa arquitectónicamente hablando. Símbolo de su relación con Dios, el único Dios verdadero ante todas las naciones. Lo habían convertido en cueva de ladrones,
lo habían profanado. ¿Qué dijo Jesús? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Hermanos, ni una iglesia, ni una familia, ni una vida están exentos de la disciplina de Dios si las profanamos. Haber aceptado a Jesús no es un cheque en blanco para utilizar su gracia como excusa para el libertinaje. Y la Escritura habla serio de esto. Una cosa curiosa que tiene el versículo 6 es que Dios llega a castigar a su pueblo haciéndoles olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo que Él había mandado. Es decir, como castigo vino el olvido de sus propios mandamientos, de sus propias fiestas, de los propios días de reposo que Dios había dado. Y esto forma parte del castigo que Dios les dio. Pero fijaos lo que tenemos en este capítulo, versículo 9 al final. Dice, sus profetas no hallaron visión de Dios. Versículo 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que predicaron vanas profecías y extravíos. Hermano, qué importante es lo que se predica. Qué importante es decir las cosas tal cual el Señor las dice. Porque ya lo hemos visto en el libro de Jeremías, había profetas que decían, todo te va a ir bien, tienes la paz del Señor, no pasa nada. Cuando el Señor estaba avisando, si no hay arrepentimiento, va a haber problemas. ¿Quién es tu predicador favorito? ¿El que te da la palmadita en la espalda o el que dice la verdad de la palabra? ¿Quién te ama de verdad? ¿El que dice lo que tú quieras escuchar o el que te diga lo que Dios dice? Esto fue lo que les ocurrió. Que tuvieron gente que les decían lo que ellos querían oír, pero al final se cumple lo que Dios dice, no lo que tú hayas querido escuchar. Se cumple lo que Dios determina. Y eso dice el versículo 17. Jehová ha dicho lo que tenía determinado y ha cumplido su palabra. Así que, hermano, lo mejor es hacer caso y prestar atención a lo que Dios tiene que decir. Y no a quien te cante la canción que más te guste. En el capítulo 3 tenemos la perspectiva de lo que había pasado desde un testigo directo. Jeremías fue testigo de todas estas calamidades, pero su testimonio tuvo un precio. Dice, hizo envejecer mi carne y mi piel. De saber lo que iba a venir, que nadie escuchaba y encima iban a por él por decir la verdad de Dios, eso le afectó a su salud. Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. A veces Jeremías tuvo que pedir por sí mismo. Pero también Dios llegó a decirle, si recordáis, no ores más por este pueblo. En varias ocasiones, lo hemos visto en Jeremías. Con lo cual, Jeremías ya no podía interceder por el pueblo. Se burlaron de él, se llenó de amargura por ser fiel a la palabra. Eso tuvo un precio. Por ser fiel a la palabra y por ser testigo de cómo se ve a cumplir esa palabra, Jeremías tuvo que pagar un precio. Ahora, hermano, ante una situación tan calamitosa como la que estamos describiendo, un hombre que ha sido capaz de pagar el precio, ¿dónde halla su consuelo? ¿Cuál es el consejo que da? Versículo 21. Esto voy a recapacitar en mi corazón. Esperaré. Esperaré. ¿Y por qué esperaré? Porque si no hemos sido consumidos, versículo 22, es porque Dios es misericordioso. Si todavía estamos, es por su misericordia, porque si lo hubiera querido nos hubiera hecho desaparecer. Por tanto, yo voy a esperar. Mi porción es Yahvé.
Pase lo que pase, si te tengo a ti, me conformo con eso. ¿No dice eso un salmo, el 73? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Así que un hombre que ha pasado tanto, que ha visto la destrucción, que nadie le ha hecho caso, que ha dicho la verdad de Dios y por decirla se han burlado, lo han metido preso. ¿Y qué es lo que dice? Voy a seguir esperando, porque si no hemos sido consumidos, porque tú eres misericordioso, Dios. Si te tengo a ti, me es suficiente. Me es suficiente. Y luego da una serie de consejos que son impresionantes, hermanos. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Por qué? Porque si la corrección y la educación no viene desde pequeño, luego a ver quién endereza el árbol. Muchas veces uno tiene que enfrentar gigantes muy difíciles porque no fue capaz de librar esas batallas cuando los enemigos eran pequeños. Si un leoncito de 15 días lo pusieran aquí en medio, te parecerías tierno y bonito y no le tendrías miedo. Pero si el leoncito tiene 2 años o más, ¿qué haces? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dios corrigió a Israel y a Judá desde temprano y no quiso oír. ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno tiende a hacer las cosas según inercia. Nos acostumbramos a las cosas, a las rutinas de tu vida, pero incluso a las cosas más simples. Si tú estás acostumbrado de llegar de trabajar a tu casa, vamos a poner que sea a las 8 o 9 de la noche, no tienes ganas de hablar con nadie, te sientas y enciendes la tele, nada más que lleves eso haciéndolo durante un año, te darás cuenta que un hábito como ese es muy difícil de cambiar. Y eso pasa con otros hábitos. Las cosas se enfrentan, las cosas se enderezan cuando todavía no están demasiado endurecidas. Cuando ya crecen o están muy endurecidas, cuestan muchísimo más. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y si es Dios el que nos pone un yugo de obediencia o de sumisión porque Él nos ha tenido que corregir, lo mejor es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos exaltará a su debido tiempo. Pero si Dios pone su mano sobre nosotros en cualquier asunto, lo más sabio, hermanos, es desde temprano decirle al Señor, me humillo ante ti. Es lo más sabio, es lo más inteligente delante del Omnipotente. Porque ¿sabes qué? Y aquí dice una cosa maravillosa. Dice que Dios, aun si te aflige, dice que Él se compadece en la mucha misericordia. Y que Dios no manda dificultades voluntariamente. Dios no disfruta castigando. Dios no disfruta disciplinando. Él no hace eso voluntariamente. Versículo 39. Laméntese el hombre en su pecado. Hermano, me gustaría que recordáramos esto. Aquí hay un problema muy serio en los seres humanos, incluso en los que somos creyentes. Nos lamentamos de los problemas, no del pecado. Y cuando Dios permite que estemos en problemas, muchas veces por nuestros pecados. Y lo que dice la palabra es que el pecado nos debe traer lamento y dolor. Un poco más adelante, y aquí lo dice, hay tristeza, pero dice la palabra que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Muchas veces te encuentras personas que no levantan cabeza porque siempre se lamentan de sus problemas, pero no de los pecados que producen esos problemas. Y este es el engaño que podemos darnos a nosotros mismos. Si yo me lamento de mi propio pecado y no tengo ningún inconveniente en poner mi dedo
en poner mi enfoque en que ese es el verdadero problema y eso es lo que a mí me pesa, mis propios pecados, entonces hay esperanza de que Dios me levante un día. El problema es que solamente me quejo de mis tribulaciones, solamente me quejo de mis problemas y no me duele el pecado, sino que yo no estoy bien. Y ese es el peor autoengaño. Hermano, no tengamos inconveniente en lamentarnos y en que nos duela lo que es pecado delante de Dios, porque eso da esperanza. Eso da esperanza. Si solamente te lamentas porque estoy mal, puede ser que sigas mal durante mucho tiempo, porque todavía no has aprendido. Entonces Dios te sigue dando la lección. No has recuperado el examen, ¿cómo vas a querer pasar al siguiente nivel? Y hay versículos todavía muy buenos, muy buenos. Un detalle. Fijaos cómo en el capítulo 4 dice el versículo 1 al final: las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Una de las cosas que habían sucedido es que las piedras del templo estaban esparcidas. Pero mirad que el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, vosotros como piedras vivas sed edificados. ¿Qué pasa cuando se peca, cuando hay divisiones y las piedras se dispersan? ¿Me explico? Lo dejo simplemente como un detalle. Los hijos de Sión, versículo 2, preciado y estimado más que el oro puro, son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Nosotros tenemos la posibilidad de ser vasos de honra en manos del Señor o vasos de deshonra. Y muchas veces depende de nuestra capacidad de sujetarnos al Altísimo, de nuestra capacidad de darle honra. Si no honramos al Señor, el Señor no tiene inconveniente en tratarnos como vasos de barro que puede hacer y deshacer. Pero fijaos que ellos eran como vasos de oro, consagrados, de honra, y perdieron eso también. No es un libro alegre, ¿no? Lamentaciones. En fin, como luego hay tiempo de compartir, yo sé que hay versículos muy, muy importantes. Pero hermano, como resumen, al menos acordémonos de eso. Si hay que lamentarse por algo, que el lamento sea por el pecado y no porque las cosas no van bien. Porque si no, el enfoque puede estar totalmente desviado. Y entonces no entendemos cómo Dios trata con nosotros. Y muchas veces el Señor, la disciplina ya hemos visto que castiga a las naciones, pero el primer castigo vino a su pueblo. El Señor se preocupa por su pueblo y primero pone el dedo en tus circunstancias y en las mías. Y ya pondrá orden en este mundo. Pero ahora mismo sus ojos también están pendientes de ti y de mí. Amén.